Ahora sí, vamos a adentrarnos en materia. Primero, vamos a contarle a nuestros oyentes de qué va tu podcast. Correcto. Bueno, yo soy periodista, me he especializado en la fuente de tecnología y es donde he trabajado en los últimos 10 años. Y justo ahora tenemos un proyecto llamado Futurovers, que es un podcast que arrancó hace justo un año, el mes de abril del año pasado, en plena pandemia. Es un proyecto junto a Nelson Carreras, el cual es un gran amigo y también un profesional muy dedicado. Él tiene una formación distinta a la mía, él es ingeniero, venezolano también, está radicado en Copenhague, en Dinamarca, y es PhD en temas relacionados a análisis de riesgos en infraestructuras críticas. Wow. Aquí hablamos de represas, hablamos de temas súper importantes para la infraestructura en un país. Entonces, claro, este podcast sale porque los dos somos súper apasionados de hacia dónde va el mundo, ¿no? Y de tratar de identificar esos trends, esas tendencias. Y siempre como que teníamos estas conversaciones en privado súper largas. Y nos dimos cuenta también que para el mercado anglo existen muchos podcasts de gran calidad, como por ejemplo el podcast de Joe Rogan, de Lex Fridman, de Tim Ferriss, en donde básicamente tienen conversaciones de 2 horas o hasta 3 horas distendidas, donde desarrollan temas muy importantes, ¿no? Con muchas implicaciones para el futuro. Nos dimos cuenta que en español lamentablemente no existen, primero como esa costumbre o esa cultura de desarrollar temas relacionados a tecnología, o de filosofar, exacto. Me encanta que lo pongas así. Entonces, bueno, decidimos como incursionar con futurovers.com, que es el podcast, y ya tenemos prácticamente 30 episodios grabados. Brutal. Mira, entonces, ¿cómo podríamos hacer para emular un poquito lo que haces en el podcast? Sé que no vas a tener pues un compañero tan inteligente como que con quien compartes, digamos que estas conversaciones, pero sí estoy curiosa de algo que podamos trasladar el día de hoy a la radio, que pueda ser de interés para nuestros oyentes. Bueno, yo creo que, o sea, la radio sigue teniendo y va a seguir teniendo un rol súper importante. La radio, fíjate que ha sobrevivido el desarrollo del Internet, a la supremacía de la televisión en su tiempo, el desarrollo de nuevos formatos de consumo, como las redes sociales y sus diferentes formatos, ¿no? Así que, bueno, larga vida a la radio. Vengo de la radio también, tuve la oportunidad de un programa en La Mega, cool. acá en Puerto La Cruz hace algunos años. Y mira, en la radio yo creo que algo que pudiera ayudar es obviamente hay que desarrollar contenidos más cortos y el tema como el análisis de estos temas tecnológicos que tienen implicaciones para el futuro, nosotros siempre intentamos como que abarcarlos desde diferentes aristas. Okay. Uno, las implicaciones a las sociedades, ¿no? Cómo las sociedades van a ir modelándose por el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Cómo desde el campo económico la blockchain también viene a cambiar un poquito las reglas del juego. Cómo desde el punto de vista antropológico inclusive, ¿no? Nosotros como seres humanos ya estamos cambiando la manera de interactuar con nuestros seres queridos. Entonces creo que cuando uno le da esa visión 360 a un punto de vista, eso te permite tener como, no una certeza porque no tenemos una bolita de cristal, estamos lejos de eso, pero sí como distintas perspectivas también, ¿no? De qué es lo que nos podemos aproximar. Pero mira, vamos a hacer algo, creo que David se quedó pegado, no sé si David me escucha, pero vamos a hacer algo, David, si me estás escuchando. ¿No hay respuesta? Si no, se lo escribimos por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un tema que podamos desarrollar de esta manera tan futurista como él nos está invitando a hacerlo y como lo hace pues a través de su podcast, y lo hacemos. Ahí estás, David, ¿me escucha? Sí, perfecto, te escucho. Ok, te quedaste congelado. Mira, David, tengo que cumplir con mi pauta musical, pero vamos a hacer algo. Te invito a que mientras que suena ese tema, tú vas pensando en un tema o un tema de conversación que tú y yo podamos tener al aire, que podamos llevarlo en estos distintos puntos de vista como tú lo desarrollas en tu podcast. ¿Te parece? Me parece perfecto. Puede ser uno distinto al del fashion, ¿no? Por favor, te lo agradecería, te lo agradecería. Pero bueno, vamos a escuchar este tema y el regreso seguimos hablando con David Antonio
a Tías, lo pueden conseguir como @futurovers. Y bueno, si tienen idea de cómo escribirlo, es simplemente Futurovers, así como lo escuchan. Y estoy seguro que van a llegar también a su cuenta en YouTube para que vean pues este podcast que tiene junto a Nelson Carrera. Seguimos conversando con él al regreso, luego de este tema. No, I won't mind. No, I won't mind if you go and No sé si pensaste en algún tema, David. Mira, tengo un tema que creo que puede ser interesante de tocar, que es la compra de casi el 10% de las acciones de Twitter que hizo Elon Musk Ok. recientemente. Bueno, tú sabes que con eso me llamó la atención porque es como que él tuvo una discrepancia, digamos, que con la manera como se estaban llevando las cosas en Twitter y es como que, bueno, ¿sabes qué? Como no me gusta cómo lo están manejando, lo compro y lo hago a mi manera. Mira, siendo el hombre más rico del mundo, ¿no? Por lejos, de lejos, ¿no? Yo creo que eso es como una especie de conducta que se puede esperar, ¿no? Los grandes millonarios, y sobre todo en el campo, en el mundo de la tecnología, tienen medios de comunicación. Jeff Bezos, si no me equivoco, es dueño del Washington Post, por ejemplo. Ok. En este caso, Elon Musk, todos sabemos que es un personaje súper sui generis, y para los que no lo conocen, Elon Musk es el dueño de Tesla, de SpaceX y probablemente 10 empresas más ultra futuristas, ¿no? Entonces, en este caso, él siempre ha sido bastante crítico con los medios tradicionales, y creo que la compra de este casi 10%, que lo convierte en el accionista mayoritario individual de Twitter, es una manera como de hacerse también con el control de una plataforma súper importante en donde se modela opinión pública. Claro. Y bueno, él tiene una vida muy particular porque no sé si tú viste la nueva esposa, porque él ha tenido varias. Es como una cantante rarísima, creo que se llama Claire, si no me equivoco. Y justamente salieron unas declaraciones de que ellos vivían como si vivieran en la pobreza. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, creo que esto es uno de los aspectos más interesantes de Elon Musk, porque primero él ve el mundo completamente distinto o como lo pudiera ver yo, lo pudiera ver tú. O sea, él realmente es un personaje sui generis, ¿no? Cómo él enfoca el dinero también es interesante. Él tiene una sola propiedad, ¿ok? A pesar de ser el hombre más rico del mundo. Él maneja un carro, un Tesla, sencillo. Elon Musk no lleva una vida... Sencillito, ¿cuánto vale un Tesla? Bueno, sencillo para... Yo Imagínate, también ¿no? quiero mi carrito sencillito, ¿sabes? ¿Cuánto vale un Tesla, más o menos? Oye, un Tesla que costará como $50,000, un modelo, el sedán, yo creo que es como, sí, más o menos ¿Sí? unos 50,000, por allí, Ok, por allí. ok. De hecho, Como en un carro algunos en países, Venezuela. sí, sí, bueno, es que fíjate que en Europa se ven muchos Teslas, por ejemplo, en Suecia es común, porque también el gobierno da ciertos incentivos por ser un Ah, vehículo verde, ¿no? Entre comillas. claro. Pues nada, él tiene una filosofía con el manejo del dinero bastante interesante, pero bueno, volviendo quizás al punto del por qué compra Twitter, ¿no? Gran parte de Ajá, ¿por Twitter. qué lo compra? Mira, ha habido mucha preocupación en los últimos meses sobre el rol que juega Twitter en la libertad de expresión, porque evidentemente sabemos que cada tweet que es publicado pasa por algoritmos que verifican o tratan de identificar si no se Un trata de bot. fake news, si no se trata de un bot, no se trata de actores, digamos, maliciosos que tratan de posicionar ideas. Y también existe un componente manual de moderación donde hay fundaciones y diferentes actores que tienen cierto poder, digamos, de veto y sobre todo de clasificar si un tweet es considerado o no como información peligrosa. Entonces, Claro. obviamente, la secuela de esto es que muchas opiniones divergentes son bloqueadas de Twitter. Incluso muchas cuentas han sido bloqueadas, o lo que llaman el deplatforming, que sencillamente te eliminan la cuenta y adiós, ¿no? Claro, que ha pasado Eh, también con grandes mandatarios. bueno, fíjate, ¿no? Lo paradójico, cuando Donald Trump aún era presidente de Estados Unidos, las grandes plataformas de redes sociales le hicieron el famoso deplatforming, lo sacaron del aire, literalmente, ¿no? Exacto. Entonces allí se puede ver las pugnas de poder.
hoy en día y realmente dónde reside el poder, ¿no? En este caso, claro, Elon Musk publica una encuesta el 26 de marzo, en donde le pregunta a la gente, a sus casi 100 millones de seguidores, si consideraban que la libertad de expresión es esencial para que una democracia pudiera funcionar y si si ellos consideraban que Twitter se estaba adheriendo a ese principio. ¿Cuál crees que fue la respuesta de la mayoría? Que no. Exactamente. La mayoría de los usuarios respondió que no. Y lo que se supo unos días después es que 10 días, 12 días antes de esa encuesta, él ya había comprado las acciones de Twitter. Entonces, esto lo que nos muestra es que sí, que mucha gente a veces critica a Elon Musk por lo excéntrico, ¿no? Por comprar compañías donde diseñan lanzallamas, cosas absurdas como esas, por crear cosas ultrafuturistas, pero en el fondo es todo menos un improvisado. O sea, cada movimiento que hace Elon Musk tiene por detrás toda una planificación. Entonces, ¿Y tú aquí crees que de verdad él pueda ser parte de ese cambio en la plataforma? está por verse, está por verse. Es difícil poner las manos en el fuego por alguien. Yo lo que sí puedo decir, ¿no? Que una posibilidad sería que sí, que ponga las manos en el fuego para llevar más descentralización a la plataforma de Twitter, que es algo que había arrancado Jack Dorsey, que es el fundador y hasta hace poco CEO de Twitter. Básicamente el proyecto de Dorsey a largo plazo es convertir a Twitter en una gran red descentralizada que corre sobre blockchain, donde Twitter se pasaría a ser un terminal más y donde básicamente se garantiza la libertad de expresión de los usuarios, donde pudiéramos nosotros ver cómo están construidos esos algoritmos, ver cuáles son esas reglas de bloqueo o no, o de bloquear o no bloquear ciertas cuentas, pero para eso falta mucho y creo que Elon Musk, una posibilidad sería que empuje a la empresa a esa dirección. Bueno, ¿tú consideras que sería sano el lograr esos desbloqueos? Me explico. Hay mucho fake news, hay muchísimos bots, hay hasta empresas que me quedé impresionada viendo, no sé, una película de esta donde hablaban seriamente acerca de las empresas que son contratadas para destruir carreras de otras personas. ¿Tú crees que de repente sería sano o sería una opción eso de quitar estos desbloqueos? O sea, de crear una plataforma donde de verdad todo el hate o todo lo que tengas adentro lo puedas drenar de esa forma, por esa plataforma. Creo que la idea de base que mueve a Elon Musk y que mueve a Jack Dorsey, por ejemplo, es que el Internet debe ser considerado un canal neutral. Ok. ¿No? Y como canal neutral, evidentemente, se convierte en una Todo el mundo tiene su verdad. Todo el mundo tiene su verdad y obviamente tiene su lado B, que es que puede ser explotado o puede ser usado para fines negativos, ¿no? Ahora, el problema es que cuando se le colocan muchas alcabalas al Internet, evidentemente hay pugnas de poder que terminan Claro. limitando la libertad de expresión. Entonces, Monopolizando la cosa. creo que la lucha está, Jairan, en mi humilde opinión, en seguir desarrollando estas tecnologías abiertas y descentralizadas, perfeccionándolas. Aún falta muchísimo y llegar a un punto donde podamos encontrar ese equilibrio entre libertad de expresión, donde las máquinas nos asistan a identificar realmente los mensajes que son dañinos, que son fake news, que son deep fakes, que es otra cosa horrible también, si quieres podemos hablar de eso. Hay mucho desarrollo, las mentes más brillantes del planeta están trabajando justamente en tecnologías descentralizadas, pero creo que esa es la dirección correcta donde debemos ir. Bueno, y por ejemplo, ya que mencionaste el deepfake, que he visto que puedes crear casi que todo un video como si esa persona estuviera diciendo prácticamente lo que tú quieres que diga, ¿no? Es más o menos por ahí donde va la cosa. Correcto. El deepfake básicamente es como el arte de lograr falsificar mensajes incluso audiovisuales. O sea, con un deepfake básicamente alguien pudiera impersonificar, Dios te cuide de eso, pero a Jairan Navas hablando Dios. sobre un tema y que se sentiría tan real que quien lo vea diga, wow, ¿en serio? Ella dijo eso. Entonces ya eso lo estamos viendo, cualquiera. Invito a quien escuche el programa ahorita que vaya a YouTube y coloque deep como profundo, fake.
y vean todas las cosas que ya existe la tecnología y ya se está utilizando. No, y ya he está visto hasta siendo... escenas de películas que la gente lo hace como le da la gana, sin que el Claro, actor haya actuado. y esto, Jairam, no va a parar, sino de crecer y aumentar, porque estamos en lo que Ray Kurzweil llamaba la ley de rendimientos acelerados. La Que ley este es del el, oeste. bueno, literalmente nos lleva allí, porque, o sea, nuestro cerebro, si lo pensamos bien, a nosotros nos cuesta mucho ver los crecimientos exponenciales. O sea, como algo de repente empieza una curva de crecimiento hasta que se sale de control. Lo mismo Claro. estaba sucediendo no solamente con la capacidad de cómputo de los microprocesadores, sino ahora con la capacidad de la inteligencia artificial. O sea, cada año esto aumenta exponencialmente. Entonces, con el aumento exponencial, cosas como el deepfake se van a volver más baratas de producir y más masivas. Ay, Dios mío. Y tú sabes que me angustia también, y bueno, aprovecho para preguntarte, Dave, eh, por ejemplo, con la parte de todo lo que es la inteligencia artificial y lo que hemos consumido a lo largo de los años en las películas, de que ellos pueden también tomar el control, ¿no? Porque nos confiamos muchísimo de que esto pasa por este filtro y esto nos va a ayudar a reconocer qué va y qué no va, y de repente no, quizá no estamos conscientes de... ¿Tú crees que puede existir la rebelión de la inteligencia artificial en algún momento contra los Bueno, humanos? Ya me primero, fui o muy sea, lejos, ¿verdad? no, pero me encanta que lo enfoquemos de esa manera, porque es como una forma también de generar como atención, que es necesario que todos de alguna manera entendamos estos debates y participemos, porque si no Claro. le estamos dejando el diseño de la sociedad del futuro a unos pocos, ¿no? No es la idea. Todo esto que acabas de decir se está fraguando en cámara lenta. Es decir, ¿cómo llegaste quizá a la emisora hoy? Gracias a Google Maps, probablemente, ¿no? Que es una Ujú. inteligencia artificial específica que tiene acceso a una gran cantidad de datos del tráfico y te hace una recomendación que el ser humano al final sigue. Cómo, por ejemplo, nos alimentamos cada vez más pasa por las recomendaciones de un algoritmo que se alimenta de nuestro reloj inteligente y nuestros hábitos del sueño. Entonces, eso, si pensamos en mandatarios, en líderes de empresas, ellos también se apalancan en la inteligencia artificial para En la esa toma de información, decisiones, claro. en los pronósticos del futuro. Eh, entonces, sí, o sea, evidentemente vamos como que a un punto. Hay algunos que dicen que vamos a alcanzar la singularidad en el año 2030, que es en donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana, y allí es algo que Elon Musk ha estado advirtiendo por muchísimos años, que tenemos que colocar ciertos frenos y ciertos como seguros para evitar que cuando eso pase, la inteligencia artificial pudiera tomar cierta autonomía que no esté alineada necesariamente con nuestros intereses como seres imperfectos humanos. Dios mío, santo. Si ustedes quieren continuar esta conversación y sobre todo, bueno, ponerse a pensar acerca de todos estos temas del futuro y de la tecnología, pues yo los invito a que sigan la cuenta. Ustedes tienen la cuenta en redes, @Futurovers, pero estás en Twitter, en Instagram, en todos lados. En todo lo que mencionaste y en todas las plataformas de podcast, de audio y YouTube recientemente. Estamos en video también. Y para buscarlos en YouTube, ¿qué colocamos? También Coloca igual, Futurovers. Futurovers, sí. Ok. Allí Y recién abrimos el canal hace un par de semanas. bueno, yo creo que van a disfrutar muchísimo de estas buenas conversaciones. Para mí ha sido un gustazo tenerte hoy con nosotros, David, y estaré pendiente de que volvamos a repetir. Ya saben que David es periodista especializado en tecnología y que tiene pues este proyecto, este podcast que pueden encontrar en YouTube, que se llama Futurovers, para que disfruten de las buenas conversaciones que desarrolla con un ingeniero venezolano que está radicado en Copenhague, que es PhD en análisis de infraestructuras críticas y que, bueno, todos los sábados están tratando temas relevantes relacionados con las nuevas tecnologías, cómo afectan y cómo afectarán al individuo y sobre todo a las sociedades del futuro. Te mando un abrazo, David. Gracias por el contacto. Igualmente para ti, bueno, y esperamos aquí al crew de la Mega Caracas para el Por Sunset, ¿no? favor, si nos vemos por ahí, ya sabes, me saludas, por favor, sin falta. Un abrazo Seguro que sí. inmenso. Es Gracias. David desde Lechería, señores. Ya saben que tiene este podcast
con otro venezolano radicado en Copenhague y bueno,